Dios los bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, ¿estás bendecido? ¿Estás bendecido? Pregúntale al que está a tu lado, ¿sí? Pudiera haber muchas respuestas quizás a esto, o quizás solo dos, decir sí estoy bendecido o no estoy bendecido, pero la palabra del Señor nos dice que los que hemos conocido al Señor somos benditos. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Somos linaje escogido, dice su palabra, y hemos sido bendecidos, dice su palabra, para bendecir. Hemos sido bendecidos, ¿para qué? Para bendecir. Amén. Vamos a orar así como estás. Te voy a pedir que inclines tu rostro y vamos a pedir que sea el Señor hablando a nuestras vidas en esta mañana. Ya lo adoramos, ya reconocimos quién es Él por medio de la alabanza. Ahora vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Padre, aleluya. Venir a la casa del Señor tiene que ser un privilegio, tiene que ser, tenemos que verlo así como un privilegio, con gozo, dice su palabra, dice que vengamos a los atrios del Señor con gozo, que vengamos con alegría, dice su palabra. ¿Sí estás conmigo? Cuando nosotros venimos con gozo a la casa del Señor y cruzamos esa puerta, es porque estamos entendiendo a lo que venimos a este lugar, ¿sí? No venimos obligados. Yo cuando era más pequeño, quizás antes de que me encontrara con Cristo, como a los 21 años, antes de esa edad, pues a lo mejor yo no venía tan gozoso. A lo mejor yo venía obligado, porque mis papás me llevaban. De hecho, recuerdo mucho que en la escuela me preguntaban y me decían, ¿y tú de qué religión eres? Y yo decía, no, pues mis papás son cristianos y me llevan a la iglesia, pero yo no. Yo estoy definiéndome a ver qué soy, porque me daba vergüenza y no tenía una convicción de lo que yo era. Y cuando nosotros no tenemos una convicción de lo que nosotros somos en Dios, venimos a este lugar sin ganas. Dile al que está a tu lado, ¿cómo vienes el día de hoy? Pregúntale, dile, ¿cómo vienes el día de hoy? ¿Vienes con ganas? ¿Vienes sin ganas? ¿Acaso vienes obligado para que el pastor no te regañe? ¿Para que tu mamá no te diga nada en la semana? ¿Para que no sé, tu esposa, tu esposo no te estén molestando en toda la semana porque no fuiste a la iglesia? ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Cómo te paraste? Y como te decía hace ratito, cuando nosotros venimos con una actitud correcta a la casa del Señor, es porque hemos comprendido nuestro llamado y hemos comprendido quiénes somos nosotros en Dios. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Sí, hoy quiero hablarte de un tema muy padre. Yo cuando lo entendí, mis ojos fueron abiertos, ¿sí? Como dice la palabra del Señor, unge mis ojos con colirio para que nosotros podamos ver. Si estás aquí, cuando nosotros somos ungidos con su Espíritu Santo, un velo se nos cae y decimos, wow, realmente esto es la palabra de Dios. Quiero hablarte de nuestro llamado. Dile al que está a tu lado, hoy nos van a hablar de cuál es nuestro llamado. Vamos, díselo. Dile, hoy nos van a llamar, hoy nos van a hablar de cuál es nuestro llamado. Y tú te preguntarás, ¿qué significa esto de llamado? Hay una diferencia quizás en nuestro llamado y nuestro ministerio, pero van de la mano, ¿sí? Nuestro llamado y nuestro ministerio pudieran ser sinónimos, pero no lo son, pero van de nuestra mano. En la palabra del Señor encontramos que todos los personajes bíblicos fueron en algún momento llamados por Dios. En algún momento fueron llamados por Dios. Y quiero que vayas allá a Mateo 4, 18 al 20. Hoy no están las pantallas, hemos tenido unas complicaciones ahí con el adaptador, y hoy te vamos a pedir que abras tu Biblia, y a los que no traen Biblia que les compartan los que están ahí al ladito de ellos. El Evangelio según San Mateo 4,
y lo vamos a leer del 18 al 20. Cuando lo tengas ahí, te voy a pedir que des un gloria a Dios, que digas ya lo encontré. Mateo 4, del 18 al, ¿cuál te dije? 20. Al 20. Vamos a leerlo todos juntos, ponte de pie, ya después de eso no te voy a molestar, ya si quieres estar sentadito, pues ya, nada más por esta ocasión. Mateo 4, del 18 al 20. Muy bien. Vamos a leerlo. Voy a leer yo el primer capítulo, ustedes el primer versículo, ustedes leen el segundo versículo y en el tercero nos unimos. ¿Les parece bien? Amén. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Ustedes? Les dijo, venid de mí, y os haré pescadores de hombres. Todos juntos. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Puedes tomar asiento. Puedes tomar asiento. Todos los personajes de la Biblia han tenido un llamado especial de parte de Dios. Y hablando de forma más puntual, los discípulos, los 12 discípulos de Jesús fueron escogidos y fueron llamados por medio de Jesucristo. Dios les hizo un llamado. La palabra nos enseña que Jesucristo iba caminando sobre la playa y de repente volteó a ver a unos hermanos que estaban pescando y dice que ¿qué les dijo? Venir en pos de mí, y ellos dejaron, ¿qué dice? Sus redes, porque eran pescadores, y le siguieron. Yo me puedo imaginar esta escena. Quizás aquí el autor Mateo, el expublicano, nos cuenta esta historia de una forma muy simple, ¿no? Pero vamos a imaginarnos cómo fue esta escena de estos hermanos que estaban pescando. Dice la Biblia que ellos estaban con sus redes en su barca y estaban ellos pescando, estaban ellos haciendo lo que comúnmente hacían. ¿Qué hacen los pescadores? Pescar. Entonces, si ellos eran pescadores, ellos estaban haciendo lo que comúnmente ellos hacían todos los días para poder sobrevivir. ¿Si estás conmigo? Se dedicaban a su trabajo como todo buen hombre, como toda buena persona. Dice su palabra que si nosotros no trabajamos somos peores que los de afuera, porque tenemos que trabajar. Entonces estos hombres estaban trabajando como era su costumbre, estaban echando las redes y estaban juntando el sustento para su familia. Y entonces va pasando un personaje que en ese tiempo empezó a hacerse popular. En ese tiempo empezaba Jesucristo a hacerse apenas popular. Un hombre llamado Jesús de Nazaret, que venía caminando sobre la playa. Y no creas que el llamado de Jesucristo sobre estos dos personajes y sobre todos los que Jesús llamó fue al azar. Ay, mira esos dos, yo veo que como que no están siendo muy productivos, los voy a llamar. No. En los planes de Jesús y en su corazón y en su eternidad, Jesús ya había decidido que iba a llamar a estos hombres. Y dice que iba pasando por la playa y volteó a verlos y les dijo: ¡Ey! Vengan detrás de mí. ¡Ey! Síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y al instante ellos dejaron sus redes y le siguieron. Si estás conmigo, iglesia, ¿cuántos de los que están aquí recuerdan cuando Jesucristo los llamó? ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan cuando Él les hizo ese llamado a su corazón y tú sentías que Jesús te seducía con esos lazos de amor y que hablaba a tu corazón y que te decía: ¡Hey! Ven y sígueme. ¡Hey! Ven en pos de mí, ven detrás de mí. Voy a cambiar la manera en la que tú te desarrollas en este mundo
y te voy a hacer diferente. Si estás aquí, iglesia, todos nosotros hemos sido llamados con un motivo. Todos nosotros hemos sido llamados con un motivo. Vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Cuando nosotros comprendemos a lo que venimos a la iglesia y para lo cual hemos sido llamados, nuestra perspectiva del evangelio cambia. Si estás aquí conmigo, nuestra perspectiva de venir a esta iglesia cambia. Hay mucha diferencia en cuando tú practicas una relación con Dios y cuando tú practicas una religión con Dios. La iglesia popular, ella vive su vida y se le olvida, quizás, no sé si tengan ese propósito, pero ellos siguen su vida, pero quizás no han comprendido el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito y cuál es mi llamado? Ok, ¿cuántos de los que están aquí Dios los ha llamado? ¿Cuántos de los que están aquí? A ver, levanta tu mano. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor los ha llamado en su momento? Todos estamos conscientes de eso, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿para qué el Señor te ha llamado? Dile al que está a tu lado, ¿para qué el Señor te ha llamado? Pregúntaselo. Dile, míralo, y dile, oye, ¿y para qué el Señor te llamó? ¿Y para qué? Bueno, la respuesta la encontramos aquí. Dice que el Señor los llamó, les dijo, hey, vengan detrás de mí, vengan conmigo y los voy a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Pescadores de qué? De hombres. Así como estos dos hermanos se dedicaban a pescar y buscaban las estrategias para poder pescar y ya sabían en qué temporada pasaban los peces y ya sabían qué tipo de red tenían que utilizar para pescar esos peces. Ahora Jesús los iba a llamar y los iba a hacer pescadores ¿de qué? De hombres. Si estás entendiendo, si vas conmigo, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Despertarme temprano el domingo, desmañanarme cuando podría estar en mi casita ahorita que está haciendo un poco de frío calientito, prendiendo la tele, viendo mi programa, mi serie favorita, poniendo a lo mejor, pidiendo Uber Eats y pidiéndome una barbacoa, no lo sé, o yéndote con tu familia tempranito por un consomé, pero por algo estás aquí. ¿Sí estás entendiendo esta parte? ¿Sí vas conmigo? Pero por algo estás aquí. Ahora, ¿cuál es el propósito? Aparte de disfrutar el convivir con tus hermanos, de disfrutar escuchar su palabra, de disfrutar adorarlo, ¿cuál es nuestro propósito? Ser pescadores de hombres. Dile al que está a tu lado, tienes que ser un pescador de hombres. Díselo, vamos, díselo. Dile, tienes que ser un pescador de hombres. Ahora la pregunta aquí es la siguiente, y lo vuelvo a preguntar: ¿un pescador qué hace? Pesca, ¿no? Pues sí, un pescador pesca. Ahora, si nosotros hemos sido llamados pescadores de hombres, la siguiente pregunta es: ¿cuántos peces tú y yo hemos pescado? El pescador tiene que salir a pescar diario, porque si no, no tiene sustento, ¿sí o no? Nosotros tenemos que salir a trabajar diario, porque si no, no vamos a comer, no tenemos sustento, no vamos a tener para mantener la familia, si eres tú esa parte del sustento. Y cuando Dios nos llama, nos cambia nuestra profesión ahora por una profesión del reino. Si estás conmigo, ahora nosotros nos volvemos pescadores de Dios, y ahora nuestra profesión a la cual nosotros hemos sido llamados, Dios la utiliza para poder transformar y para poder hacer algo en esta tierra, para traer su reino a este lugar. Hemos sido llamados a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Y ahora lo más importante de todo esto: ¿quién te ha llamado? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha hecho llamado, amado hermano,
amado hermana que estás aquí, ¿quién te ha hecho el llamado? El pastor que está aquí cada 8 días diciéndote, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana, y a veces se equivoca y dice, nos vemos el lunes, y a veces no, y ya no sabes, y tú dices, no, domingo a las 11. ¿Quién nos ha hecho el llamado de estar en este lugar aquí? Dice su palabra que iba Jesús pasando y llamó a esos 2 hermanos y les dijo, hey, vengan detrás de mí. ¿Quién te ha hecho el llamado? ¿Quién ha hecho el llamado a tu vida, iglesia? Jesús, aquel por el cual nosotros estamos aquí. No es cualquier persona. Tú dices, amo a Jesús, pero a lo mejor no has comprendido el llamado por el cual estás en esta iglesia. Si estás conmigo, yo no sé qué esté pasando con algunos hermanos que a lo mejor no están asistiendo, pero a lo mejor se les ha olvidado que es un supremo llamamiento. ¿Es un qué? Un supremo llamamiento. No es cualquier cosa. Y si tú no lo comprendes y no lo has entendido, le pido al Señor que me dé la gracia para que en esta mañana tu mentalidad y mi mentalidad sea transformada a una mentalidad del reino, y que podamos ser cambiados y decir, no nada más voy los domingos porque tenga que ir, sino voy porque me ha llamado, porque acudo al llamado del amado. Si estás aquí, iglesia, porque acudo al llamado de Jesús, aquel que me dijo aquel día, ven en pos de mí, con esa dulce voz amorosa. Si estás conmigo, iglesia, ¿quién vive? El Señor Jesús. ¿Quién vive? Su palabra dice en Juan 15:16. Vamos a ver, abre tu Biblia. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y dice en el 17: esto os mando, que os améis los unos a los otros. ¿Quién nos ha llamado, iglesia? No creas que tú llegaste aquí por casualidad. No creas que decidiste y dijiste, oh, yo voy a conocer a Jesús en algún momento. No, su palabra nos dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los he elegido a ustedes, yo les he echado el ojo, dice Jesús. Los he visto a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus carencias, a pesar de tu carácter feo, a pesar de que eres chaparro, a pesar de que no eres guapo, no somos guapos, a pesar de lo que sea, el Señor nos ha elegido a nosotros. Si estás conmigo, iglesia, yo no sé si esto te emociona o no, pero debería emocionarte, porque a pesar de cualquier cosa, el Señor nos ha elegido a nosotros, ha puesto su mirada en nosotros y ha dicho a Juanito, a Pedrito y a todos los que están aquí, yo los he llamado, yo los he elegido a ustedes, para que en mí, dice su palabra, lleven mucho fruto, para que en mí lleves fruto y tu fruto permanezca delante de Él. ¿Cuántos de los que están aquí han dado fruto de que somos llamados en el Señor? Ya no hay muchos amenes. ¿Cuántos de los que están aquí han dado fruto de que somos llamados? ¿Cuántos? Él nos ha elegido. Su palabra nos dice que de lo vil y de lo menospreciado Él nos eligió. Él nos llamó al ministerio para su gloria, para que nadie se jacte, dice, en su presencia. No nos ha llamado el Señor por bonitos, porque yo creo que a los que estamos aquí a nadie nos hubiera llamado. No nos ha llamado aquí el Señor porque pues somos muy aptos, porque a lo mejor a ninguno de los que están aquí el Señor nos hubiera llamado, si estás conmigo. Esa es la verdad. No nos ha llamado porque somos perfectos, o eres perfecto.
Somos demasiado imperfectos, pero el Señor nos ha llamado en su infinita misericordia. Si tú te paras en un espejo y eres demasiado vanidoso, tú vas a decir, oh, qué guapo estoy, qué bonita estoy, soy demasiado perfecto. Pero si escudriñas tu corazón a la luz de las Escrituras, tú vas a encontrar que aún tienes demasiadas imperfecciones. ¿Sí estás conmigo? Hay cosas en tu corazón que aún no has sacado. Hay cosas en tu corazón que a Dios no le agradan. Hay cosas perversas, obscuras en nuestro corazón que no sacamos con cualquiera y que solo Dios las conoce. Dice por ahí que nunca acabas de conocer a una persona al 100%. Nunca lo vas a alcanzar a conocer. Pero a pesar de todo eso, el Señor puso su mirada en ti y te dijo, hey, ven conmigo, te voy a hacer pescador de hombres. ¿Sí estás conmigo? A pesar de todo. Porque de lo vil y de lo menospreciado, dice, escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando estemos allá delante de Él, le vamos a decir, Señor, gracias, porque yo no era nada, y ahora en ti soy un hijo, y ahora en ti soy un sacerdote real, sacerdote escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí estás conmigo? Entonces el Señor nos ha llamado a pesar de todo eso, y comprendemos y digo, yo no era nada o no soy nada, pero aún así Él tuvo la gracia de elegirme. Aún así Él tuvo la gracia de elegirme. Como dice ese canto, ha dejado las 99 y ha ido a buscarme a mí. Una oveja rebelde, una oveja que se salió quizás del redil y que no quería ser cuidada por el pastor, y que en el camino quizás encontró lobos, alcanzó a huir y se encontró herida, sin comer, sin agua y a punto de morir, y quizás gimiendo en medio de los valles, y de repente escuchas la voz del amado y sientes sus brazos alrededor de ti, y dice que te pone aceite y te venda y te lleva de vuelta al redil a donde vas a ser amado. Eso hace Jesús. Eso hace Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor Jesús? Hemos sido llamados para llevar mucho fruto. Mucho fruto. ¿Cuántos de los que están aquí han sembrado en algún momento una plantita? ¿Cuántos han sembrado en algún momento una plantita? Una planta frutal, ¿no? Una planta frutal, un árbol. ¿Cuántos de los que están aquí lo han hecho? Y cuando tú siembras un árbol, tú esperas que ese árbol te dé fruto, ¿sí o no? La Biblia no lo enseña, pero vamos a llevarlo a nuestro, ahorita al presente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí en el jardín de la casa, ahí con mis papás, se sembró una papaya, ¿no? Una papaya. Y de repente empezó a crecer bien padre la palmerita. Padrísima estaba la palmera. Muy bonita, que estaba en medio del jardín y se veía padrísima la palmera de la papaya. Y esperamos como unos 2 años, bueno, mis papás esperaron como unos 2 años, y empezó a dar unas papayitas así chiquitas en medio de la palmera. No, pues ya estaban mis papás bien emocionados, ¿no? Este no es un clima para que se dé papaya, no es un clima para que la plantita pues dé fruto, pero estaban emocionados mis papás con la palmerita. Pero resulta que le dieron chance otro añito más para ver cuánto crecían las papayas, y pues nunca crecieron, nunca pasó de más, solamente eran unos frutitos así, mira, unos frutitos chiquititos. ¿Para qué te va a servir? Ni siquiera era un fruto, empezaba a ser un fruto, se quedó a la mitad, y pues empezó a estorbar demasiado ahí en el jardín. Y yo de repente vi que mi papá la podó, le voló ahí toda la cabeza a la palmera, y se esperó otro año más.
para ver si daba fruto esta papaya, esta palmera de papaya. Y pues resulta que otra vez ahí se veían los frutos, ahí estaban los frutitos, las papayitas. Y otra vez estaban emocionados mis papás porque ya vamos a tener papayas. Pues ¿qué crees? Que nunca se dio ni una papaya, nunca crecieron. Pues terminó mi papá decepcionado de la vida, quedó decepcionado de la papaya y la cortó por completo porque estaba estorbando demasiado y hacía mucha basura. Cuando nosotros estamos en la iglesia, cuando nosotros estamos en el llamado de Dios, el Señor nos da muchas oportunidades. Y a veces pareciera que despegamos y que empezamos a dar fruto, pero no damos fruto como tiene que ser. Y a veces pareciera que sí, pero no damos el fruto como Dios nos exige. Mira, el Señor nos ha llamado con el propósito de que nosotros compartamos nuestra fe con otros. O sea, que nos multipliquemos. Si estás conmigo, y voltea quizás a ver alrededor las sillas que están vacías, y te voy a decir algo, ese es el resultado de tu llamado y de mi llamado. ¿Si estás conmigo? Ese es el resultado de tu llamado y de mi llamado. No es el resultado quizás del pastor, no, porque la Biblia dice, vaya, y llamó al pastor y llamó a los pastores nada más para que ellos den fruto. ¿Verdad que eso dice la Biblia? No, dice que el Señor nos ha llamado a cada uno de los que están aquí para que en Él llevemos fruto y el fruto permanezca. ¿Sí estás entendiendo esta parte? Entonces, a veces, nosotros como miembros de la iglesia, nos quitamos esa carga y decimos, es culpa del pastor, es culpa de los líderes, a ellos los llamó Dios. Pero cuando entendemos y leemos un poquito, no es necesario ser teólogos, no es necesario que te chutes 3 años de instituto para que te puedas dar cuenta que el Señor a cada uno de nosotros nos ha repartido una responsabilidad de que traigamos gente a este lugar. Si estás aquí, entonces este es el resultado de tu llamado, de tu llamado. Vamos a 1 Corintios 1, 28 y 29. 1 Corintios 1, 28 y 29. Ya lo leímos. Vamos a Hechos 6, del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hasta ahí lo vamos a leer. Dice la Biblia que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, dice que ellos empezaron a tomar reglas para estructurar la iglesia. Ellos empezaron a estructurar la iglesia primitiva, empezaron a designar ancianos, empezaron a designar diáconos y empezaron a darle la primera estructura a la iglesia primitiva. Aquí lo que me llama la atención es esta palabra que dice que como creciera el número de los discípulos. Cuando nosotros comprendemos el llamado que Dios nos ha hecho, la iglesia va a crecer. ¿Quieres que esta iglesia crezca? ¿Estás conmigo? ¿Quieres que esta iglesia crezca? ¿Quieres que esta iglesia ya no quepan hasta allá atrás, hasta la entrada, estén las sillas atascadas y ya no crezcan? ¿Quieres eso, iglesia?
tenemos que comprender nuestro llamado en Dios. Si estás conmigo, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad traer a personas a este lugar. Y ahora, yo he sido llamado a Dios. Yo he sido llamado para evangelizar y para traer gente a la iglesia, pero también yo tengo un llamado y un ministerio local dentro de esta congregación. ¿Cuántos lo creen así? ¿Y cuántos lo saben? ¿Sí lo sabes? ¿Cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo? Dice que en aquellos primeros días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a dónde? A las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ya se nos ha hablado en muchas ocasiones sobre este llamado. ¿Sí estás conmigo? Ya se nos ha hablado mucho sobre este llamado, pero a lo mejor no lo hemos comprendido y por eso seguimos igual. Ahora, la primera parte del mensaje es: yo fui llamado para traer gente a este lugar, para evangelizar, ¿sí o no? Ahora yo voy a comprender también que yo tengo una función local en esta iglesia donde Dios me ha puesto. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios los ha llamado a la iglesia o Padre? ¿Ninguno? ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios los ha plantado en esta iglesia? Bueno, ya fueron 3 veces más. Voy a volver a hacer la pregunta, a lo mejor no me escucharon. ¿Cuántos de los que están aquí saben que Dios los plantó en esta iglesia? Y cuando Dios nos planta en una iglesia, volvemos a esta misma reflexión que hicimos hace ratito. Cuando Dios te planta en algún lugar, tú tienes que dar fruto como un buen árbol. ¿Sí estás conmigo? Entonces, la historia nos cuenta que la iglesia primitiva había mucha gente y se servía de comer en ese tiempo, porque después de escuchar la palabra de Dios, después de ser ministrados, también se servía de comer. Y dice que los griegos empezaron a quejar contra los hebreos porque primero les servían de comer ¿a quiénes? A los hebreos antes que a los griegos. Y entonces los discípulos tomaron una decisión y dijeron: necesitamos buscar gente que sirva las mesas. Necesitamos buscar gente que se encargue de meserear y que les lleve de comer a los griegos para que estos no se estén quejando y para que la repartición de los alimentos sea pareja. ¿Sí estás conmigo? Entonces, en ese momento empieza a desarrollarse una estructura en la iglesia donde tú y yo entramos en función cuando somos llamados. ¿Sí estás conmigo? Dentro de una iglesia hay quien predica, dentro de una iglesia hay quien ministra la alabanza, dentro de una iglesia hay quien se encarga de preparar los alimentos, dentro de una iglesia hay quien hace el aseo, dentro de una iglesia hay quien predica, quien sale a evangelizar, dentro de una iglesia hay muchos ministerios que se tienen que desarrollar. Ahora la pregunta siguiente es: ¿en cuál de estos ministerios o llamados tú estás incluido? ¿Sí estás conmigo, iglesia? ¿Cuál es la función que estés realizando en este momento? ¿O solamente estás viniendo a recibir palabra de Dios y no estás teniendo un llamado y no estás teniendo una función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás haciendo? Dile al que está a tu lado: ¿cuál es tu función en la iglesia? Pregúntale, ¿cuál es tu función en la iglesia? ¿Cuál es tu función? ¿Y la estás cumpliendo? Ahora pregúntale, ¿y la estás cumpliendo? ¿Sí la estamos cumpliendo, iglesia? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? ¿Estamos llevando a cabo lo que Dios nos mandó a llamar? ¿Lo estamos llevando a cabo o nada más venimos aquí
a sentarnos cada 8 días a calentar esa silla, que bien la podía calentar cualquier otra persona, pero que no estamos desarrollando nada. ¿Cuál es nuestra función? Te hablaba yo en un principio, cuando tú y yo entendemos el llamado de Dios a nuestras vidas, nuestra perspectiva cambia. ¿Sí estás conmigo? Ahora no nada más venimos a calentar esa silla, sino venimos y estamos pensando, ¿qué voy a hacer para hacer crecer el reino de Dios? ¿Qué voy a hacer para hacer crecer la iglesia, Padre, en San Juan Tlihuaca, donde Dios me plantó? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a estar quejando todo el tiempo de lo mismo o voy a hacer algo diferente para que las cosas puedan cambiar? ¿Estás conmigo, iglesia? ¿O nada más venimos y no estamos siendo parte de nada? Y nada más venimos y escuchamos y nos cruzamos de bracitos y esperamos a que el pastor nos dé la palabra de Dios, y a veces ni siquiera nos parece lo que predican aquí. Cambia y predica tú, de verdad. Que si tú te acercas al pastor y le dices, yo quiero aprender a predicar, se te va a enseñar y vas a predicar. ¿Qué estás desarrollando? Es que la alabanza a mí no me gusta cómo se escucha re feo, cantan siempre las mismas y cantan re feo. Bueno, acércate y te vamos a enseñar lo poquito que sabemos y vas a ser parte de esto. Es que no salen a evangelizar, pues acércate y dile al pastor, pastor, yo quiero que organicemos una evangelizada en toda la colonia, para que todas las sillas que siguen vacías se empiecen a llenar. Pero nada más vienes cada 8 días y lo primerito que haces cuando el pastor te dice, puedes ir en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tú agarras tus cosas y eres el primerito en salir, en irte. ¿Sabes por qué? Porque no has entendido el llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Sí estás conmigo, iglesia? ¿Sí estás conmigo? No lo has entendido, no lo has comprendido, porque no se trata de venir a una religión cada 8 días, porque no se trata de que todos los domingos te desmañanes, sino se trata de que te encuentres con el amado, sino se trata de que tú convivas con tus hermanos y que todos los que estamos aquí empecemos a construir una casa y una habitación para que su presencia descienda en este lugar. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sí estás conmigo? Entonces los primeros discípulos pensaron y dijeron, hace falta gente, vamos a buscar gente que sea idónea para este trabajo, gente llena del Espíritu Santo de Dios, de buen testimonio y poderosas en su palabra. ¿Estás conmigo? ¿Ves cómo nuestra perspectiva empieza a cambiar? Mira, yo no sé, pero yo siempre he dicho lo siguiente: ¿para qué venimos a la iglesia si no comprendemos para lo cual hemos sido llamados? En serio, mejor veías tus cosas. Pero cuando nuestra mentalidad cambia a una mentalidad del reino, no podemos estar quietos en ese lugar, no podemos estar quietos. ¿Te ha pasado en algún momento que te has enamorado en alguna etapa de tu vida? ¿Cuántos de los que están aquí se han enamorado en algún momento? ¿Sí? Nadie. Los casados no se han enamorado. Dice el pastor, hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se enamora? Hay una característica: todo el tiempo está pensando en aquella persona, la idealiza, se imagina su carita y corazoncitos allá alrededor. Ay, ya me vi casada con él. Ay, está bien guapa. Ay, estoy todo el tiempo pensando, ¿y qué voy a hacer para agradarle? ¿Qué voy a hacer? Le voy a llevar flores, le voy a llevar chocolates, me voy a poner perfume, me voy a arreglar, me voy a rasurar, me voy a peinar para que me vea guapo, porque tratas de agradar a esa persona, ¿sí o no? Cuando nosotros entendemos el propósito por el cual hemos sido llamados, actuamos como unos enamorados de Dios. Y todo el tiempo estamos pensando, ¿qué voy a hacer? Y te duermes pensando, ¿qué voy a hacer para agradarle? ¿Qué voy a hacer para que su reino se extienda? ¿Qué voy a hacer para que la iglesia mejore? Para que la iglesia crezca. ¿Qué voy a hacer? Porque yo sé que a Él le gusta que yo alcance gente. Porque yo sé, conforme a su palabra, que he sido llamado
para volverme un pescador de hombres. Porque yo sé que a Él le gusta que yo me reproduzca en esta tierra. Y que lo que yo he recibido de gracia dé a las demás personas, y que las demás personas conozcan de Él. Yo sé que eso a Él le agrada. Entonces todo el tiempo yo estoy pensando, y pastor, vamos a hacer esto, y pastor, vamos a hacer esto, y pastor, ¿por qué no salimos a evangelizar? Y pastor, ¿por qué no mejoramos esto? ¿Y por qué no ponemos otras lámparas? ¿Y por qué no ponemos otras plantitas? ¿Y por qué no ponemos el piso? ¿Sí me entiendes? ¿Sí estás conmigo? Y piensas todo el tiempo en este lugar. A pesar de que este sea un lugar físico, también piensas en el templo donde te estás reuniendo. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Sí estás conmigo o no? Pero cuando no nos ha caído el 20, cuando no estamos enamorados, venimos con desinterés, venimos nada más porque sí, ni siquiera cantamos, ni siquiera adoramos, ni siquiera hacemos nada, porque no tenemos interés. Pero cuando nos enamoramos de Dios, una vez más, entendemos nuestro llamado en el Señor. ¿Sí estás conmigo, iglesia? Entonces ahora la pregunta es, ¿estás entendiendo esta palabra de parte de Dios para tu vida? ¿La estás entendiendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a realizar? ¿Vas a venir dentro de 8 días y vas a terminar el año siendo el mismo ahí sentadito? ¿Vamos a hacer los mismos o vamos a hacer algo? ¿Vamos a tomar la iniciativa de hacer algo? ¿Quieres que tu iglesia, que la iglesia va Padre, se distinga de todas las demás? Porque es una iglesia local. ¿Sí entiendes esa parte? Entonces somos una iglesia universal, un cuerpo en Cristo, pero Dios nos ha plantado en este lugar con un propósito. ¿Quieres que la iglesia va Padre sea diferente? ¿Quién va a hacer la diferencia? Y parece discurso político, pero no lo es así. ¿Sabes quién va a hacer la diferencia? La vamos a hacer nosotros. Dile al que está a tu lado, tú vas a hacer la diferencia. Díselo, tú vas a hacer la diferencia. No el pastor, no los líderes, tú y yo vamos a hacer la diferencia. Por eso necesitamos comprender nuestro llamado en el Señor. ¿Cuántos de los que están aquí pueden dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir gracias, Señor? Porque entendemos nuestro propósito en Él. Para que en mí, dice su palabra, lleven mucho fruto. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto en Él? ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto en Él en esta mañana? Y a partir de hoy decir, yo quiero ser usado por ti. Yo quiero ser usado por ti, amado. Ya me cansé de esta vida monótona cristiana. Ya me cansé. Ya no quiero venir a dormirme a la iglesia. Ahora quiero ser el primerito en escuchar tu palabra. Y cuando digan, ¿quién vive? Y yo grite, Señor Jesucristo, con todas nuestras fuerzas. Y que podamos comprender nuestro llamado en el Señor. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y nos dé esa iluminación que necesitamos para que podamos ser diferentes de hoy en adelante. Nuestro llamado en Él. ¿Sabes? Su palabra nos dice que todo lo que nosotros hagamos para el reino de Dios en algún momento va a ser pasado por fuego. Cuando estemos delante de su presencia. Yo no sé cómo va a ser eso, pero dice que en algún momento todo lo que nosotros hagamos va a ser pasado por fuego. Todas nuestras obras que nosotros hayamos hecho para Él van a ser pasadas por fuego. Y no vaya a ser que nosotros lo que hayamos hecho sea en hojarasca y se queme, dice su palabra, y que no tengamos nada que presentarle al Señor. Qué vergüenza que cuando venga el Señor por nosotros nos presentemos con las manos vacías y que el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tú le digas, Señor, no hice nada, fui y lo enterré. No realicé nada, Señor, perdóname, y lo enterré. ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Que vamos a hacer nosotros somos siervos necios. Porque cuando el Señor puso en nuestras manos esos talentos y nosotros no los realizamos, eso nos va a decir el Señor. Ya basta de estar de apáticos en la iglesia. Ya basta de no tomar la iniciativa en el reino. No estás trabajando
para un hombre, estás trabajando para aquel que te llamó a su luz admirable. ¿Y quién nos llamó, iglesia? ¿Quién nos llamó, iglesia? ¿Quién nos llamó? Ya basta. ¿Estás desanimado? Pídele fuerzas al Señor. Digámosle al Espíritu Santo, ayúdame a comprender que he sido llamado en un supremo llamamiento. Ayúdame a comprender que no vine a una religión más. Ayúdame a comprender que no me volví aleluyo, sino que me volví un hijo tuyo. Ayúdame a comprender, Señor, que necesito trabajar en tu obra, que necesito trabajar en tu iglesia, y que si no me dan ganas, dame las ganas, por favor. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Estás aquí? Dile al que está a tu lado, ya basta, ya echamos mucha flojera. Dile, ya echamos mucha flojera. Ya lo hicimos mucho tiempo. Es tiempo de que nos levantemos y de que trabajemos para el Señor, para aquel que nos ha llamado. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Jesús nos ha llamado. ¿Y Él merece que trabajemos? Sí, porque Él ha entregado su vida primero por nosotros. Si estás aquí, le voy a pedir a Oscar que me ayude en esta mañana y que te pongas de pie ahí donde tú estás. Vamos a cerrar ese tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Colosenses. Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Y ponte de pie ahí donde estás, por favor. Dice así su palabra. Y sabiendo, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y el 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Si estás conmigo, iglesia, mira, dice que ¿a quién servimos? ¿A quién servimos? Dile al que está a tu lado, ¿el Señor merece el servicio que le estás dando? Pregúntale. Dile, ¿el Señor merece el servicio que le estás dando? Hazle la pregunta. Dile, ¿el Señor merece el servicio que le estás dando? ¿O ni siquiera estás sirviendo? ¿O ni siquiera estás sirviendo? Ni siquiera estás haciendo nada por su reino. ¿Eso merece el Señor? Dice que del Señor vas a recibir recompensa. De todo lo que tú hagas en esta tierra, vas a recibir recompensa. Si haces mal, vas a recibir mal. Pero si siembras bien, vas a recibir bien de parte del Señor. Pero si nosotros sembramos para cosechar almas, vamos a recibir mucho de parte del Señor. ¿Cuántos quieren tener al Señor contento allá en el cielo? Dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Él sonríe cuando está en el cielo. Es tiempo de que empecemos a trabajar en su casa. Es tiempo de que empecemos a trabajar en su casa, en su cuerpo, que ya dejemos a un lado toda la apatía, la flojera, la parte inerte que hay en nosotros, y que le digamos: Señor, aquí estoy. Como cuando el profeta Isaías decía que él tuvo una visión y que vio al Señor en el templo y que sus vestidos llenaban todo el templo, y que él preguntaba y decía: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién le voy a enviar? Y dice su palabra que Isaías decía: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de los que están aquí le van a decir así al Señor? Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo voy a ir porque yo quiero agradarte, porque yo quiero comprender el llamado por el cual yo he sido, Señor, traído a este lugar. No nada más para venir a llenar un lugar, sino no nada más para calentar una silla, sino para venir, Señor, a servirte y a traer fruto. Empieza a hablar con el Señor ahí en tu lugar, iglesia.
Vamos, empieza a hablar con el Señor ahí en tu lugar. Y dile al Señor: Señor, ayúdame a comprender. Si yo he bajado mi intensidad de servicio, perdóname. Si yo no estoy sirviendo, perdóname. Si me ofende tu palabra, perdóname, Señor. Pero quizás no estoy haciendo nada en tu casa. Quizás no estoy haciendo nada en tu casa, Señor. Y si no hago lo que me corresponde, soy menos que un inútil. Porque tu palabra nos dice que si nosotros hacemos lo que nos corresponde, somos siervos inútiles. Ayúdanos a despertar, Señor. Sopla, Espíritu Santo de los cuatro vientos, y ayúdanos a comprender, Señor, lo que tú quieres para tu iglesia. Que podamos, Señor, de hoy en adelante ser diferentes y podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos has mandado, a ser siervos diligentes, siervos en ti, Señor. Que podamos trabajar y que cuando tú regreses nos encuentres trabajando, Señor. Nos encuentres realizando algo para tu casa, para tu obra y para tu reino, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, anhelamos agradarte, anhelamos, Señor, agradar tu corazón, Señor. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Ayúdanos, Padre. Y yo sé que a algunos esta palabra les ha llegado a su corazón. Quizás necesitas ánimos espirituales, quizás necesitas más del Señor. Yo te voy a pedir que pases aquí al frente y le voy a pedir al pastor que ore por ti. Le voy a pedir al pastor que ore por ti en esta mañana para que tú puedas recibir más fuerza en Él. Los que han comprendido esta palabra, te voy a pedir que pases a este lugar. Pasa aquí al frente y que el pastor pueda orar por ti y que digas: yo ya comprendí. Ya no quiero seguir siendo un inútil, ya no quiero seguir siendo una persona que no trabaja en el reino, sino quiero aprender de hoy en adelante mi propósito. Vamos, pasa al frente y le voy a pedir al pastor que ore por ti, que puedas comprender algo diferente. Y como dice ese canto, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, Señor Jesús. Dile al Señor: mi vida vengo. Tómala tal como es, amado Dios. Tómala como aquí estoy, mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Si el Señor está hablando en tu corazón, iglesia, y el Señor está seduciendo tu corazón, te está diciendo: te llamo una vez más. A lo mejor te regresaste a hacer lo que hacías antes en tu vida, pero te hablo una vez más a tu corazón. Necesito que sirvas, necesito que hagas algo. No te canses. Vuelve una vez más al servicio de Dios. Oh, vamos, vamos ahí donde estás. Que el Señor hable a tu corazón en esta mañana. Que podamos comprender, que nos caiga luz, que hemos sido llamados al supremo llamamiento del Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos para ti, amado. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios. Aquí estamos para ti, Señor.
mi Dios, toma nuestra vida en esta mañana. Toma nuestra vida, Señor. Pon tu mano en tu corazón en esta mañana, iglesia. Y dile al Señor, Señor, aquí voy a estar, Señor, para ti, Señor. Tú me has llamado, aquí estoy, Señor. Quiero ser un instrumento útil para ti. Quiero ser un instrumento útil para tu presencia, para tu servicio, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Aquí estamos, Señor. Vamos, iglesia, dile ahí en tu lugar, Señor. Aquí estoy, Señor, para ti. Aquí estoy para ti, Señor. Durante mucho tiempo he huido, Señor, a servir, pero aquí estoy. Dile al Señor, aquí estoy esta mañana. Toma mi vida. Dile al Señor, tómala tal como es. Tómala tal como es. La ofrezco de tus pies. Aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Mi vida me va a ofrecer. Cántala ahí en tu lugar y comienza a dile, tómala, tómala como lo ofrezco hoy ante tus pies, la ofrezco hoy ante tus pies. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. Aquí está mi vida, nada la puede detener. Es un río poderoso que llena mi ser. ¿Cuántos de los que están aquí en esta mañana, de hoy en adelante, van a cambiar su mentalidad del llamamiento que Dios les ha llamado? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, Señor, de hoy en adelante, Señor, yo voy a estar dispuesto a servirte, Señor? De hoy en adelante quiero servirte como tú lo mereces. Amén. Amén, iglesia. Que el Señor nos siga bendiciendo y así llegamos a este lugar a quien corresponde. Aleluya.